Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Juan Marcelo Pastelín Cruz, a cargo del tema Estudios de población, censo, tipos, metodología, criterios y elementos para su elaboración y análisis. De la experiencia estadística en salud de la maestría en enfermería V, a cargo del doctor Miguel Ángel López Ocampo, y continuamos. Entre los temas a abarcar serán 5: tipos, requisitos, usos, metodología y etapas del censo. Recordando que el censo es un conjunto de actividades destinadas a recoger, recopilar el patrón o listado de la población de una nación o pueblo en un momento determinado. Esa información demográfica, social y o económica posteriormente se evalúa, analiza y publican los resultados con los fines que más convengan. Entre los tipos se dividen en 3: de derecho y continuo. Requisitos: auspicio oficial, territorio definido, universalidad, simultaneidad, periodicidad. Entre los usos más frecuentes está el análisis y evaluación, desarrollo de políticas de gobierno, estimación de variables, marco muestral, referencia en estadísticas continuas y determinación de sistemas electorales. La metodología basa en 6 puntos: control de cuestionarios, crítica y codificación, conversión de los datos, ingreso de datos al tabulador, crítica automática y tabulación y publicación de los resultados. Como ya se ha visto, el censo consta de 3 etapas primordiales, que son etapa precensal, etapa censal y etapa postcensal. Continuamos. Antes de entrar de lleno al censo, a su tipo de censo y temas posteriores, es importante conocer la transición demográfica. Esta analiza las tendencias poblacionales recientes y la proyección del tamaño de la población a futuro. Se divide en 3 etapas: incipiente, moderada, plena y avanzada. La primera hace referencia a la natalidad y mortalidad elevada y relativamente estable, con un crecimiento de la población bajo. Moderada hace referencia a la mortalidad descendente con natalidad estable o un aumento por la mejora en las condiciones de vida, con alto crecimiento poblacional. La siguiente, la natalidad es baja, la mortalidad es estable, con un crecimiento poblacional bajo. Y por último, la avanzada, con cifras bajas de mortalidad y una natalidad con crecimiento poblacional bajo o nulo. La transición demográfica también describe el proceso de pasar de altos a bajos niveles de mortalidad primero, de fecundidad después, que traen consecuencias para el crecimiento de la población y su estructura por sexo y por edad. Como se pueden ver en la gráfica siguiente, la transición demográfica se divide en 2 variables: población y tiempo, y conforme a esta se aleja o se acerca, aumenta la tasa de crecimiento, que va con base a la tasa de natalidad y mortalidad. Continuamos. El INEGI lleva a cabo en El censo se 2020 el define Censo de como un Población y conjunto de Vivienda, cuyo actividades objetivo destinadas a es recoger, recopilar las características recopilar socioeconómicas y el patrón culturales o de los listado de la mexicanos, población de una además de las nación. particularidades de las viviendas, Posteriormente, datos se que se darán muestra a un conocer en video de la 2021. aplicación del ¿De qué censo se trata este del ejercicio 2020 estadístico? del INEGI. Así está la cosa.
La referencia más lejana que se tiene sobre los conteos de población se remonta al año 1116, cuando los chichimecas fueron calculados. A partir de 1900, los censos se han realizado cada 10 años con transformaciones metodológicas y tecnológicas importantes, sobre todo en las últimas décadas. Para el censo, el INEGI pasa a todas las viviendas del país a recopilar la información que posteriormente sirve para hacer muestras representativas y así actualizar los datos. El censo es la base estadística de la población, que en teoría sirve para planear e implementar políticas gubernamentales. Se estima que para este ejercicio el organismo gaste 12.500 millones de pesos y que contrate a 200.000 colaboradores para recopilar la información de los 2.465 municipios que tiene el país. El principal método es la entrevista directa, seguida de la asistida por teléfono. El censo 2020 será el primero en el que la mayoría de los datos se recopilará mediante dispositivos electrónicos. El cuestionario consta de 103 preguntas estratégicas, 38 básicas en un primer apartado, sobre parentesco, migración, etnicidad, salud, educación, características de la vivienda, servicios, entre otros, más 65 sobre temas relevantes como la alimentación y la movilidad. Para la recopilación y el procesamiento de la información, el INEGI toma en consideración los principios y recomendaciones estadísticas internacionales, para que la situación nacional pueda compararse con la de otros países. Además del censo de población y vivienda, el INEGI levanta otros 3 censos. El económico, que se hace cada 5 años y recopila datos sobre las operaciones de las empresas en el país, el agrícola, que se venía realizando cada 10 años hasta 2007, y el de gobierno, con datos sobre la burocracia en México. Así está la cosa. Como se pudieron dar cuenta, esta es una forma o proceso de aplicación del censo por parte del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en el 2020. Espero haya podido quedar un poco mejor o más fácil entendido. Continuamos. Entre los tipos de censo se encuentran 3: de hecho o facto, de derecho o de jure, o continuo. En el primero hay un empadronamiento de toda la población presente, es decir, una discriminación a la población en el territorio de estudio. En el segundo se cuentan tanto los presentes como los ausentes, es decir, hay un empadronamiento de toda la población residente. Y en el tercero es continuo, es decir, que se elabora de forma que los datos obtenidos en cada momento se ajusten más o menos fielmente a la realidad del universo estudiado. Continuamos. Entre los criterios o requisitos para la implementación de un censo deben de ser los siguientes: auspicio, territorio definido, universalidad, simultaneidad y periodicidad. El primero dice que debe ser solventado y organizado por el gobierno nacional. El segundo es un área determinada, político-administrativa. El tercero se refiere a la exactitud en la información, es decir, sin error u omisión de esta. El cuarto se refiere a un periodo de tiempo determinado y la periodicidad, es decir, que se realiza en intervalos regulares de tiempo, pero no tan largos o tan prolongados que la información sea desactualizada al momento de publicarse o ser divulgada. Continuando con los usos y aplicaciones más comunes de un censo, son 6. Va el análisis y evaluación demográfica, la proyección, establecimiento y desarrollo de políticas gubernamentales, la estimación de las distintas variables captadas en un censo, también como marco muestral para encuestas
y o investigaciones como referencia para estadísticas continuas o vitales y en la determinación de los sistemas electorales de un país o nación. Estos son los más comunes. Entre las ventajas de un censo está la información por unidades administrativas u de estratificación, cualquiera que sea el tamaño, como un punto de referencia para estadísticas continuas y como un único procedimiento para saber sobre fenómenos con poca frecuencia. Entre las desventajas están principalmente 4, que serían un alto coste tanto humano y material, una vasta organización que procura evitar omisiones y o duplicaciones, como ya se mencionó anteriormente, una demora en la obtención de resultados. Como ya se sabe, dentro de las etapas del censo lleva cierto tiempo y para su publicación y divulgación aproximadamente va de 6 meses hasta un año o más. Y posterior, información de inferior calidad debido a los errores que se podían realizar por la muestra. Rescatando un punto importante es que el censo también nos sirve como un medidor del Producto Interno Bruto, que es un índice útil para medir la estabilidad y el progreso económico. Se usan en tabulaciones preliminares donde se dan informes preliminares del censo. Retomando el tema actual, la metodología implica 6 puntos, que son control de cuestionarios, crítica y codificación, conversión de los datos, ingreso de datos al tabulador, crítica automatizada y tabulación y publicación de resultados. El primero nos dice en donde se recibe y controla los cuestionarios, asegurando que cada uno corresponda al área de trabajo. Posterior, se critica y codifica el manual de los cuestionarios, incluyendo recuentos de población de cuestionarios enumerados con propósitos de control. Ya en la conversión de datos de los cuestionarios a formas legibles para su procesamiento o codificación. Esta codificación puede ser manual o automática, cabe recalcar. Para la automática hay una teoría de procesamiento de datos que posteriormente se hablará. Y en este incluye el sistema de conversión por computador o de software por teclado. El sistema de conversión por computador se divide en registro por teclado y lectura óptica. Y el segundo, software por teclado, está 2, que es el INS y el CESPRO. El primero es el sistema de microprocesamiento integral y el segundo es un sistema de procesamiento de datos para censos y encuestas, específicamente para estos. Regresando al punto 4, ingreso de datos al tabulador. En el quinto, se hace una crítica automatizada por un computador de datos y o manual. Y el sexto ya se refiere a la tabulación de datos y producción de cuadros para publicación o divulgación de estos, con los fines que convengan. Como un punto importante anexar la teoría de procesamiento de datos, el plan de trabajo debe incluir varios puntos a evaluar, entre estos un calendario basado en los niveles de producción esperados y volumen de trabajo, una cantidad de procesamiento manual requerido basado en el diseño de cuestionarios y los procedimientos de empadronamiento. Son como los pasos a seguir. El siguiente serían los sistemas de conversión de datos, software y hardware. El tipo y cantidad de materiales como CDs, computadores, capital humano, entre otros. Requerimientos de personal, procesamiento de contratación y de capacitación. Posterior sería la cantidad y forma de descentralización de datos. La organización y el flujo de trabajo.
los procedimientos de control de operaciones, de calidad, de contingencia por accidentes pequeños o grandes. Y posterior, la publicación y los resultados. Pasamos al siguiente punto. Las etapas del censo se dividen en tres: precensal, censal y poscensal. La primera nos habla de un planteamiento general, la segunda de la campaña de comunicación y la última, pero no menos importante, del procesamiento y análisis de los datos. A continuación veremos una imagen explicativa de este proceso. Bien chicos, la etapa del censo precensal inicia desde el planteamiento general, donde hace una actualización cartográfica. Posterior se va a la consulta de usuarios y cuestionarios. Se pone a cabo la estrategia de recolección de datos. Se hace un desarrollo tecnológico y una organización de la recolección de datos. Se hace un censo piloto y se entra a inicios de la etapa censal en la capacitación a censistas y o aplicadores de cuestionarios o encuestas. Se hace una campaña de comunicación por medios y redes sociales. Se hace una recolección de datos de censo nacional y en la etapa postcensal se va hacia el procesamiento y análisis de datos y elaboración de productos. Esto ha sido todo, espero que haya sido de su agrado y que tengan un bonito día. Hasta luego y saludos. Gracias. Recordemos que si te detienes a pensar el tiempo que perdiste, lo estás perdiendo de nuevo. Así que hagamos nuestro mejor esfuerzo y hasta la próxima.